Bien, estamos ya a prácticamente 14 minutos de la hora 11. Esto es Mañanas Informativas. Estamos en vivo a través de Canal 2, la televisión de la ciudad. Y como siempre, ¿no? Bueno, en esta oportunidad, un poquito más tarde, tuvimos algún problemita técnico, pero estamos ya nuevamente juntos. Nos quedamos sin la otra parte del corazón, en la parte tecnológica. Pero bueno, ya estamos nuevamente juntos. Fernando Aragón, bienvenido como siempre, como todos los miércoles con nosotros. Gracias, buen día. Leo, y buen día a toda la audiencia, ¿no? Un gusto estar acá la mañana de los miércoles. Bueno, Fer, tenemos la oportunidad de compartir junto a nuestra teleaudiencia, bueno, una serie de temáticas que a veces son importantes, ¿no? Hablábamos días pasados, bueno, de lo que significaban los sueños. Hablamos sobre los sueños, hablamos sobre el perdón la semana pasada. Sí. Mucha gente me paró para comentarme cosas con respecto a esa temática, ¿no? Muy interesante, la vamos a volver a tocar en otro momento, al perdón. La verdad que sí, son, temas que tienen, si bien es cierto, por ahí cuesta a veces atrapar a la gente con determinados temas que, ¿no? Por la cuestión, por el ruido, por el ajetreo diario, a veces uno no le presta atención, pero cuando profundiza sobre determinadas cuestiones, se da cuenta que son mucho más allá de lo que uno supone o imagina, ¿no? Por supuesto, uno se da cuenta que son cuestiones cotidianas que tienen que ver con nuestra vida diaria. El hecho de poder desarrollar el perdón o poder tener un sueño, lo que veníamos hablando, tiene que ver con nuestro caminar diario, ¿no? Y que es bueno parar un poquitito en la rutina diaria para poder también proyectarnos y chequear cómo estamos viviendo con respecto a eso. Fer, hoy un tema importante porque, bueno, a ver, hay dos, creo, de naturaleza, o sabrás en este caso especificar, ¿no? El tema de los miedos, ¿no? Así es, hoy hablamos sobre los miedos, sobre los temores, sobre las fobias, ¿no? Hoy la ciencia dedica un capítulo específico a lo que es el tratamiento de las fobias, y se ha hecho una enfermedad en los últimos tiempos, ¿no? De hecho, quienes trabajamos con personas sabemos que es una problemática latente, porque hay personas que en ciertos momentos de su vida manifiestan bloquearse ante ciertas cosas y paralizarse literalmente, y hoy es una problemática que aún la ciencia la tiene que enfrentar, ¿no? La verdad que inclusive, bueno, ya se ha transformado, así como lo decía Fer, gracias Lore, en una situación inclusive ya se ha reconocido como una enfermedad hasta laboral, las fobias que están muy ligadas con el estrés y demás, ¿no? Pero ¿cuál es el significado, o cómo se trata, o cómo se articula, ¿no? Desde la fe, desde lo que profesas, Fernando, este tipo de... ¿Son enfermedades? Está muy relacionado con nuestro interior, Leo. A ver, el miedo es una cuestión, una reacción interna, a veces a factores externos, ¿no? Y muchas veces solamente es una reacción interna, ¿no? Tiene que ver con lo que tenemos y lo que vivimos en nuestro interior. ¿Qué dice la Biblia acerca de los miedos? A ver, la pregunta interesante es, ¿habla algo la Biblia acerca de esto? A mí a veces la gente me pregunta y me dice, vos que lees la Biblia, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Y es interesante saber que la Biblia nos habla acerca de todo lo que vivimos cotidianamente. Cuando Dios creó al hombre, cuando vos vas, Leo, y te compras tu celular, en la caja del celular viene el manual de instrucciones, ¿no? Donde el fabricante dice cómo lo tenés que usar correctamente. Ahora, ninguno de nosotros cuando compra un electrodoméstico se pone a leer el manual antes de enchufarlo. O vas y enchufás la heladera, el televisor. Bueno, si algún día tenés un inconveniente, si veamos qué dice el manual. Así es. Cuando Dios nos creó, también nos puso un manual del fabricante, que es su palabra, ¿no? La Biblia. Por lo general el hombre no la lee, y cuando tiene algún tipo de desperfecto en su aparato, en su sistema, puede recurrir al manual y darse cuenta dónde está el problema, cuál es el origen, ¿no? La Biblia habla mucho acerca de los miedos. Un salmo muy interesante, una porción te lo voy a leer, dice, el salmista dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Una expresión de encontrar en Dios la seguridad y la respuesta
para poder salir de los miedos y los temores. El salmista dice, busqué al Señor y en esa búsqueda encontré quien me libre de los temores. Y es muy interesante pensar en esta palabra. Él dice, quien me libró de mis temores. Por lo tanto, entendemos que el miedo es algo que nos esclaviza, que nos limita. Hay personas que se sienten limitadas a causa del temor. O sea, está el temor natural de decir, a ver, ante algo desconocido que me hace generar cierta precaución. Por ejemplo, voy a cruzar la calle y siento el ruido de un camión que viene fuerte. Ese temor natural, ¿no es cierto?, que me hace tener una reacción para cuidarme, no está mal. El problema es cuando el temor toma tal grado en mi vida que me lleva a paralizarme y no poder desarrollarme y no poder crecer, o no poder encarar algo, o no poder simplemente quedarme solo, o estar en determinado lugar a causa de los temores. Porque ahí comienza a ser un factor limitante, ¿sí? Y comienza a ponerle ciertas barreras, ciertos barrotes a mi vida, transformándome en una cárcel, y resulta que después hay personas que viven totalmente en un mundo limitado, ¿sí?, a causa de los temores. Bueno, uno habla precisamente de esto de los temores y demás, de los miedos. Por ahí alguna vez leía de que, a ver, si uno va al contrapunto, ¿no?, dice que es la valentía, y la valentía es el miedo dominado. El valiente también tiene miedo, nada más que la diferencia está en que lo puede dominar. Así es. ¿Esto es así? Es así. Ahora, es interesante pensar de que nosotros tenemos limitaciones, todos, ¿no? O sea, hasta donde yo no puedo, Dios empieza a obrar. Entonces hay personas que hay cosas que sienten que no las pueden resolver, que no pueden enfrentar esos temores. Uno de los mayores orígenes de los temores, uno descubre de que la mayoría de esos temores tienen sus raíces en algún momento determinado de su vida. En algún momento sucedió algo, alguna situación no deseada, traumática, que de pronto abrió esa puerta, ¿sí? A veces son situaciones que uno las vive cuando es pequeño, cuando es niño. Hoy hay personas que siendo grandes siguen teniendo temor a la oscuridad. Y resulta que cuando uno habla con ellas y las atiende, se da cuenta que el origen está en una determinada situación donde lo hicieron asustar, donde tuvo un trauma por un susto con respecto a la oscuridad. Para algunos pasó sin causar ningún problema, pero para otros les produjo un trauma que hoy en día todavía necesitan dormir con la luz prendida en su cuarto, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Personas que han emprendido algo y han fracasado y se ven limitadas a volver a encarar cosas en su vida por el temor, por el miedo a volver a fracasar, por el miedo a volver a repetir los mismos errores. Personas que han tenido problemas a nivel sentimental y como una experiencia negativa a causa de eso tiene temor de desarrollar esa área en su vida. Entonces, o en los negocios o en el proyecto de una familia. O sea, el temor se manifiesta como un enemigo para tratar de paralizarnos y no permitirnos avanzar en un sueño, en un proyecto, en algo que anhelamos en nuestra vida. Hay mucha gente que, digo, ¿no?, en función de lo que uno conoce y de experiencias de vida y de situaciones también de vida, ¿no?, que por ahí, pasando una situación particular de enfermedad o demás, tiene mucho temor a la muerte. Y ese temor a tomar decisiones que a veces no son las que tomarías no teniendo ese temor a la muerte, ¿no? Creo que es uno de los, a ver, lo podríamos poner en un escalón más arriba, ¿no? Es lo que la persona teme como punto más extremo, ¿no? El temor a la muerte. El temor a la muerte también tiene un origen y una raíz. Es la inseguridad en el interior de esa persona de qué va a pasar después de la muerte. Si yo te invito a que de pronto veas una película de tu vida y vos sabés lo que va a pasar el día de mañana y sabés que el capítulo que sigue el día de mañana es bueno, ¿sí?, difícilmente tengas miedo hoy a lo que va a pasar mañana. O sea, la inseguridad y el temor a la muerte radica en la propia inseguridad del hombre, del no saber qué va a pasar más allá de esta vida con él. Y por eso Dios no nos ha dejado sin instrucción con respecto a eso.
Jesús le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y él habló de una morada celestial, de la vida después de la muerte, de la vida eterna, o sea, apuntando justamente al temor a la muerte, ¿no? Jesús dijo, no se turbe el corazón, no tengan miedo, porque hay algo diferente después de esto. Entonces la persona que no tiene arraigada su fe en Jesús y no tiene seguridad acerca de lo que va a pasar mañana, yo sé que si yo me tocara morir hoy, creo que no, sé lo que va a pasar mañana conmigo. Entonces eso me da un grado de seguridad, ¿sí? Y despeja y desaloja todo temor de mi vida. Entonces muchos de los temores radican en la inseguridad que el ser humano tiene, ¿no? El hecho de sentirse solo, el hecho de no saber el qué va a pasar mañana, en este caso como la muerte, ¿no? ¿Qué le pasa a la gente que por ahí dentro, también mencionaba los miedos, ¿no? Dentro de lo que significa la familia y demás? Hay mucha gente que, teniendo en cuenta cómo está la sociedad hoy, siempre apunto a esto, porque es tal vez lo que nos toca vivir en la realidad misma, tal vez el valor más preciado que tenga el ser humano es precisamente los hijos, porque es la forma de proyectarse en esta vida, ¿no? Entonces uno tiene un miedo en función de que a veces los hijos comienzan a despegarse un poco de lo que nosotros mismos, como en el seno familiar, le creamos como contención y como ayuda. Pero hay un temor, ¿qué va a pasar después de ese muro, ¿no? O de esa contención que uno construye en función de los hijos? ¿Cómo se toma? Creo que hoy el temor de todo padre es el tema de los hijos. Ahora, en mi función como pastor, pero más como padre, con mi esposa hemos entendido algo. No podemos a nuestros hijos meterlo dentro de una burbuja donde no tengan un contacto con el mundo exterior que los rodea y que a veces amenaza, y es ahí donde vienen los temores de los padres. Ahora, el mayor remedio de eso es no trabajar en el mundo exterior, porque lo que los rodea siempre va a estar, sino trabajar en su mundo interior, trabajar en nuestros hijos de tal forma de que sean tan fuertes espiritualmente para poder enfrentar todo aquello que a los padres nos produce temor que los hijos vayan a enfrentar, ¿no? Enfrentarlo y resolverlo de la forma correcta. O sea, quizás yo no pueda impedir, por un ejemplo, de que algún día a mis hijos le ofrezcan droga, pero yo sí puedo impedir que mi hijo diga que sí, en lo que yo haya trabajado en él, ¿sí? En la seguridad y en el interior que yo haya formado, ¿sí? En la instrucción en la vida de mi hijo. ¿Tiene mucho que ver lo espiritual en esto? Tiene muchísimo que ver. Todo ser humano, Leo, nosotros le llamamos la vitamina AAA. Todo niño necesita amor, aceptación, aprobación. Y muchos de los miedos que se manifiestan, o las fobias que se manifiestan siendo adultos, tienen que ver por la carencia de estos factores. Personas que han tenido carencias afectivas, carencia de amor, de aceptación, de aprobación, manifiestan temores y limitaciones como complejos, como situaciones problemáticas, ¿no? ¿Qué le pasa? Y discúlpame, Fer, interrumpo acá, porque hay muchos hijos que a veces, en función de lo que acabas de mencionar, dicen, a ver, no le puedo pedir a mi madre que me dé el amor que ella no tuvo, por una situación familiar, por la ausencia del padre, por la ausencia de la madre, por la ausencia de los dos. ¿Cómo puedo pedirle a alguien que no sabe, no conoce el haber recibido? Estoy seguro que no me puede dar amor, o el amor que yo necesito, en función de... Es correcto, hay un principio que dice que nadie puede dar lo que no tiene, ¿sí? Lo que no recibió. Y es ahí donde nos tenemos que dar cuenta cuánto necesitamos a Dios en nuestra vida. Nosotros le enseñamos y llevamos a esas personas a que puedan tener una experiencia con el amor de Dios en su vida y llenarse de ese amor para poder darle a sus hijos. O sea, si yo tuve una historia donde de pronto mi vida fue complicada y no recibí esa aceptación, ese amor, ese cariño, que todos lo necesitamos, mi vida no está terminada en eso. No por eso voy a estar condenado a repetir el mismo error. ¿Sí? Yo puedo recibir el amor de Dios en mi vida, la aceptación, la aprobación de Dios, y llenar mi corazón con eso, ¿sí? Y de ahí empezar a compartir a mis hijos, empezar a dar a mis hijos, a mis seres queridos, ¿no? El principio es muy real, no puedo dar lo que no tengo.
¿sí? Entonces yo necesito, como padre, estar lleno de amor para poder dar amor a mis hijos. Si yo como papá estoy lleno de bronca, estoy lleno de odios, o estoy lleno de preocupaciones, ¿sí? A veces eso es lo que transmito a mis hijos, ¿no? Y eso es lo que reciben los hijos. Consecuencia de eso, los hijos prefieren estar más en la calle que en la casa. Y hay personas que tienen temor a cambiar esa manera de ser, digo, si uno está lleno de hay personas que se escudan en su carácter, dicen, no, este es mi carácter, esta es mi forma de ser. Y la pregunta adecuada es ¿realmente eso es tu forma de ser o es el producto de lo que has vivido, ¿no? Sí, hay personas que tienen miedo a enfrentar cambios. El miedo a decir, a ver, y si tomo esta actitud, me irá bien, será lo correcto. O muchas veces hay una cuotita de orgullo también, del no querer cambiar por orgullo, ¿no? Pero cuando nuestros hijos lo demandan, nos damos cuenta de que necesitamos a veces hasta replantearnos cosas de cómo estamos actuando, o bien poder recibir lo que no hemos recibido y poder darle a nuestros hijos. Hablábamos en este caso del miedo y demás. El miedo y la fobia van de la mano, ¿no? Van de la mano. ¿Un escalón más arriba que el otro o no? Sí, van de la mano. La fobia ya manifiesta factores limitantes. O sea, hay personas, yo he tratado a personas que de pronto no podían dar un paso para caminar. Sí. Cuando todos los chequeos médicos te dan de que estás totalmente sano, tu sistema óseo, muscular, neurológico está perfecto, pero sin embargo ante un ataque de pánico la persona se paraliza literalmente. En nuestra experiencia de haber ministrado y tratado a muchas de estas personas, encontramos de que esas fobias tienen un origen, ¿sí? Y cuando uno resuelve el origen desaparece el problema, ¿no? Entonces, muchas de ellas, te repito, Leo, tienen que ver con situaciones traumáticas, ¿sí? A veces violentas, agresivas o algún tipo de abusos que las personas han sufrido en su niñez o en su adolescencia. ¿Qué le pasa a los adolescentes, o en todo caso a las adolescentes, ¿no? Que han sufrido una situación difícil y que tienen miedo de comenzar algo, digo, en función de su propia vida, ¿no? Tal vez por decir un ejemplo, por citar un ejemplo, una adolescente que ha sufrido un embarazo o que ha sufrido una violación, tiene miedo a formalizar su vida, digo, en función de un marido y de una familia. Un caso que atendemos muy seguido, Leo, el hecho del joven que ve que su familia fue un caos, que el matrimonio de sus padres fue una batalla campal. Dice, el día de mañana tengo miedo a formar una familia, ¿no? Entonces uno se da cuenta de que los miedos y los traumas están siempre ligados a situaciones traumáticas, a problemas que han sucedido. Entonces si uno puede resolver, puede trabajar en esa situación traumática, puede darle la seguridad a la persona para poder desempeñarse sin esas limitaciones que produce el miedo. ¿El miedo en sí lo puede trabajar uno solo o tiene que buscar ayuda? Siempre, la principal ayuda que podemos buscar es como decía el salmista, ¿no? Este pobre clamó y Dios lo oyó y lo libró de sus temores. Hay cosas de las que yo las puedo superar solo, sí, lo creo, y hay cosas que voy a necesitar ayuda, ¿sí? Y cuando esa ayuda viene directamente de parte de Dios, es lo que necesitamos, ¿no? Para poder ser libre de esos temores. Sin quitar de que los especialistas pueden tener su cuota para dar un tratamiento, o bien un psicólogo para aconsejar, para escuchar, pero muchos de los temores en nuestra experiencia radican en el vacío espiritual que tienen las personas o en las situaciones traumáticas que han vivido en su interior. ¿Se puede cambiar todo eso? ¿Se puede modificar? Se puede cambiar. Hay algo muy interesante que Jesús dijo, dice la Biblia, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Dice, porque el temor lleva en sí castigo, miedo, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Dios dice, hay un remedio contra el temor y es el amor. Es saber que Dios, que es amor, está a mi lado. Es saber de que cuando emprenda algo, Él va conmigo y comienzan a ser despejados todos los factores limitantes y los miedos y los temores cuando Él va conmigo.
Es muy interesante. Alguien alguna vez se puso a contar en la Biblia, Leo, cuántas veces aparece el término no temas. Sabes que la Biblia tiene miles de páginas. Sí. ¿Sabes cuántas veces aparece la expresión no temas en la Biblia? No tengo idea. Te voy a probar, a ver. No tengo la más mínima idea. 365 veces. Muy interesante, ¿no? Así es. Cada día del año. Exactamente. Dios te dice no temas. Cada día Dios te está diciendo no temas, no temas. Yo he anotado algunos pasajes para poder leerles y dejarles como un regalo a la audiencia. Por ejemplo, uno de ellos es: el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Saber que Dios va conmigo me produce la seguridad, ¿sí? La fortaleza para poder empezar a ser libre de mis temores. Saber que no estoy solo. Jesús un día vino a la tierra, murió, resucitó, se fue al cielo, pero Él le dijo a sus discípulos: yo no los dejo huérfanos. Yo les voy a enviar el Espíritu Santo, el cual estará con ustedes todos los días del mundo. Y la principal función ahí del Espíritu Santo es estar con nosotros. Entonces, si yo sé que Él está conmigo, sé que no estoy solo, sé que quien está conmigo tiene todo poder, toda autoridad, entonces comienzo a despejar los temores en mi vida. Sé que quizás solo no pueda con esto, pero sé que si Él está conmigo voy a poder. Entonces, es enfrentar, no quiere decir de que no haya cosas que no vayan a invitarme a tener temor. La diferencia está en cómo las enfrento solo o las enfrento con Dios del lado mío, ¿no? Otro de ellos, un pasaje muy conocido también de los Salmos, un salmo de David, dice: aunque ande en un valle de sombras de muerte, ¿sí?, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, ¿se trata de que no vamos a pasar por problemas? No. Dice, aunque ande en un valle de sombra de muerte, está describiendo el salmista una situación muy complicada. Aunque me esté pasando eso, no temeré, porque tú estarás conmigo. Entonces, nuestra seguridad deja de estar en nuestras capacidades y pasa a estar en Dios. Entonces, cuando yo dejo de confiar en mí mismo y pongo mi confianza absoluta en Dios, ¿sí?, que Él va a la par mía, de que Él está conmigo, y aunque me toque atravesar, otra palabra dice, no temerás a malas noticias, ¿no? Uy, me llaman a las 3 de la mañana, ¿qué será que me están por decir? Claro. ¿Qué habrá pasado? Dice la gente, claro, ¿no? Y hay promesas aún en la Biblia, no temerás a malas noticias. Te voy a leer otros más que tengo anotado por aquí. Este pobre clamó y Dios lo libró de sus temores. Otro salmo dice, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. O sea, Dios promete estar con sus ojos sobre nosotros y con sus oídos atentos. Entonces yo sé en todo momento que no estoy solo y que si en un momento clamo porque estoy en una situación que lo necesita, Él está conmigo. La principal fuente para erradicar el temor es el amor de Dios. Una persona que manifiesta diferentes tipos de temores en su vida necesita el amor de Dios en su vida. Y Jesús es amor, dice, Él es amor, Dios es amor, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesús. Y Jesús en la tierra es una expresión de amor de Dios. Entonces, ese amor a la par mía, ese amor dentro mío, es el que me permite despejar todo tipo de temores en mi vida. Mencionaste una situación que, bueno, es la última pregunta en referencia a este tema que tengo, con el tema de las malas noticias y por ahí. ¿Tiene que ver esto con el pesimismo de la gente? ¿El pesimismo a veces es un temor a determinada situación? Sin duda ¿Sí? que sí, sin duda que sí, porque la persona pesimista, ni pesimista ni realista. Yo no vivo por la realidad. El hombre que cree en Dios tampoco es realista. ¿Por qué? Porque la realidad es lo que ve en mis ojos. Sí. El hombre que tiene su fe puesta en Dios, el hombre, cuando hablo de hombre, la mujer sí, también, sí, que tiene su fe puesta en Dios, no se mueve por lo que pasan en sus ojos, delante de sus ojos. Delante de mis ojos todo puede estar complicado, pero yo tengo mi fe de que Dios, ¿sí?, va a resolver esta situación. Estoy mirando un poquito más allá y sé de que esta tormenta va a pasar y mañana va a salir el sol y todo va a cambiar. Entonces tampoco es... en cambio el pesimista sí, está todo complicado, es una visión negativa de todas las cosas y tiene que ver con lo que hay en su interior, ¿sí? Sin duda que muchas de esas actitudes pesimistas radican en temores internos que a veces no son manifestados o se manifiestan de esta manera. Claro.
Bueno, Fer, la verdad que enriquecedor, como siempre, el diálogo contigo, y bueno, una temática bastante particular, ¿no? Muchas personas, yo sé que hoy nos están escuchando muchas personas, Leo, que a veces llevan sus temores muy en silencio, ¿sí? De que aún se sienten bloqueados a poder desarrollarse o encarar cosas y no se animan a contárselas a nadie. Yo les animo de que busquen ayuda, de que busquen esa ayuda de la mano de Dios, que Jesús vino para hacernos libres. Uno de los principales ministerios del Señor aquí en la tierra fue traer libertad a los hombres. ¿Libertad de qué? Una de las primeras cosas es el temor, hacernos libres de todo temor. Hay personas que para nosotros podría pasar, para quien no lo sufre podría pasar como algo secundario, claro. Pero hay personas que sufren mucho a causa del temor, sufren mucho a causa de las fobias, de los miedos, ¿no? Nosotros tenemos cientos de testimonios de personas en nuestra iglesia que han sido liberadas de esos miedos, de esos temores, y hoy han podido desarrollar cosas que antes no la podían desarrollar a causa de los temores. O sea, quien lo vive sabe de lo que estoy hablando, y vos que me escuchás sabés que cuánto limita o cuánto entristece el sentirse bloqueado por los temores. Yo te invito, como dice el salmista, este pobre clamó, lo oyó el Señor y lo libró de sus temores. Dios es el que puede librarte de todos tus temores si tenés una actitud de acercarte a Él. Bueno, Fer, gracias por la visita. La verdad que, como decía, ¿no? Enriquecedor siempre con estas temáticas. La actividad en la iglesia, todo bien, ¿no? Todo bien, con ¿Cómo mucha... fue el León Ruyés? León Ruyés, ¿sí? Muy lindo, muy lindo. Estuvimos 2 noches, el día viernes y sábado, sí, en León Ruyés, y el día sábado el domingo aquí en Monteros. Pero las 2 noches de León fueron muy lindas, mucha gente con situaciones problemáticas como las que estamos hablando, buscando ayuda en Dios. Uno se da cuenta cuando hace este tipo de actividades cuánto la gente necesita de Dios, mucha gente recibiendo sus milagros, poniendo su fe en Jesús. Vivimos 2 noches hermosas ahí en la cancha de Santa Rosa, se llenó de gente, la verdad muy contentos, una actividad muy linda. Bueno, Fer, gracias, ¿no? Por el tiempo, bueno, la oportunidad. Ahí estamos viendo algunas de las fotos, sí. ¿Esto dónde fue, Fer? Esto fue en León, sí. León Esa creo que fue una de las fotos de León, sí. Algunos de los momentos de las reuniones allí. La verdad que es muy lindo, ¿no? Que la gente pueda aferrarse también a la fe, porque bueno, es algo que muchas veces uno, en situaciones extremas, como decíamos días pasados, ¿no? Es en donde tal vez recurre a lo último, ¿no? En situaciones extremas, que es precisamente la fe. Así es, pero... Debería ser un poco, como hablamos recién acerca del miedo y la visión del pesimista. Pero no está mal hacerlo aún en esos momentos. Seguro. Hay gente que se bloquea y dice, no, pues si no lo hice antes, ¿cómo voy a buscar a Dios ahora? Claro. Nunca es tarde para buscar a Dios. Sí, nunca es tarde. Siempre las puertas están abiertas. Dice el Señor, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Gracias, Fer. Gracias a vos, Leo, y a toda la audiencia. Que tengan buen día. Pequeña pausa en Mañanas Informativas, ya venimos con más de nuestro programa. Vamos a estar hasta la hora 13 y por supuesto compartiendo con usted la mañana en esta jornada de miércoles. Ya lo sabes.